Los saludo en el nombre de Jesucristo este domingo 3 de octubre del 2021. De los niños y de los que son como ellos es el reino de los cielos. Ese es el tema para hoy día. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que vamos a pasar expuestos a tu palabra bendita. Te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo selle en nuestros corazones tus verdades, Padre. La verdad sobre el reino de los cielos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Decía que de los niños y de los que son como ellos es el reino de los cielos. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 18. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesucristo muestra quién es el más importante en el reino de los cielos y advierte que no se debe despreciar a ninguno de los pequeñitos que creen en Él. Solo entran en el reino quienes como niños tienen una actitud de confianza y humildad. Esas personas que como los niños dependen del amor de Dios, el Padre, esas personas que como los niños nunca dudan de la bondad de Dios, esas personas que como los niños aceptan con gratitud las bendiciones que Él da. Efesios 1:3 nos dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo recibe un niño un regalo? Lo recibe con sencillez, con humildad, con gratitud. Así tenemos que ser. Pero después de hablar Jesús acerca del matrimonio y el divorcio, hay un pasaje muy interesante que es bastante conocido. Vayamos a Mateo capítulo 19, versículos del 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Y eso me trae a la memoria cuántas veces hemos visto que en las misas o en los cultos de las iglesias cristianas a veces mandan a callar a esos niños, ¿no? Callen a esos niños que están haciendo mucha bulla. Y los niños lo hacen porque son niños. O los curas al final terminan diciendo: saquen a ese niño. Y el Señor Jesús, ¿qué es lo que dice? Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces, tendríamos que ver cómo es ser como un niño, o qué es ser como un niño. Un niño, cuando se le entrega un regalo, un juguete, ¿no? ¿Cómo lo recibe? Con sencillez, con espontaneidad, sorprendido, sí, por supuesto, alegre, es lógico, y muy agradecido. Y así tenemos que ser, como los niños.
que reciben del Padre los dones con sencillez, no con soberbia, no con vanagloria. Hay algunos que se pavonean y dicen, yo tengo dones, yo oro por los enfermos y sanan, ¿no? Entonces, pero esos dones han sido dados por el Padre, por su gracia, y son dones que están para ponerlos al servicio de la iglesia, hermanos. Entonces, ¿cómo tenemos que ser? Tenemos que ser como los niños. Recibimos del Padre los dones con sencillez, espontáneamente, sorprendidos, sí, porque no hemos hecho nada para merecerlos. Con alegría, porque nos permite poder servir a los demás con los dones que no son nuestros, sino son lo que el Señor nos ha dado. Y con mucha gratitud, hermanos. Ahora, esos hombres y mujeres que tienen que ser como los niños para entrar en el reino de los cielos, llaman a Dios Abba, papito. A diferencia de los judíos que vemos en el Antiguo Testamento, que ni siquiera se atrevían a llamarlo por su propio nombre, ¿no? Entonces, pero nosotros, el grado de cercanía, el grado de intimidad que tenemos con nuestro Padre nos permite decirle papito, como los niños, cuando corren a los brazos de sus padres, papito, papito. Y la palabra en arameo es Abba y en griego pater. Ambos significan lo mismo, padre o papito. Y tenemos que saber también que esos niños que muchas veces son abandonados, despreciados, maltratados y que son valiosísimos para Dios, que son muy importantes para Dios. La Biblia nos enseña, hermanos, que son herencia de Dios. Vayamos al Salmo 127.3. Salmo 127.3. Dice la palabra, he aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y Deuteronomio, capítulo 28.4, también dice que son bendición, y a una bendición no se le maltrata. Son bendición, dice, bendito el fruto de tu vientre, dice. Pero estos niños, a los que amamos, deben ser instruidos. Proverbios 22.6 nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Pero también estos niños deben de aprender obediencia, hermanos. Vayamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Capítulo 3, versículo 20, Colosenses. Dice la palabra, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hermanos, tenemos que reconocer que nuestros niños, por lo menos lo estamos viendo en nuestra sociedad peruana, están siendo descuidados, maltratados, olvidados. No cuidan ni de su alimentación, de su vestido. Los padres están muy ocupados en sus trabajos y están descuidando a lo más preciado que tienen en el hogar, los niños, los hijos. Bien, Jesucristo advirtió
a los que hacen tropezar a estos niños. Y vamos a volver otra vez a Mateo 18:6, porque dice el Señor: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Sí, pero no solamente se está refiriendo a los niños de edad, sino también está refiriéndose a los seguidores de Jesucristo, a los recién nacidos en la fe, o como lo llama el apóstol Pablo, los débiles en la fe. Vayamos a 1 de Corintios, capítulo 8, versículos del 9 al 13. Vamos a explicarlo porque de pronto no lo van a entender solamente leyendo. Dice capítulo 8, 1 de Corintios, del 9 al 13. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Recordemos, hermanos, que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, que era una iglesia tradicionalmente, antes de conocer a Cristo, pagana. Pertenece a la cultura griega, ¿no? La actual Grecia, Corinto, y ellos tenían por costumbre llevar a sus ídolos, a sus dioses paganos, sacrificios, sacrificaban animales, y lógicamente esa carne se la traían a la casa. Y ya lo explicamos el domingo pasado, cuando decíamos si un incrédulo te invita a su casa, ¿no? Y tú quieres ir, no preguntes nada, solo come lo que te pongan al frente. ¿Por qué razón decíamos eso? Porque por una cuestión de conciencia, tú no podías preguntar porque finalmente esa carne había sido ofrecida a los ídolos. Pero gracias a Dios, por la gracia de Dios, para nosotros, habiendo conocido al Dios vivo, los ídolos no son nada para nosotros. Pero a causa de los débiles en la fe, no podemos hacer ciertas cosas. Por ejemplo, se me ocurre, yo siempre lo hago como, no solamente como una broma, sino para ver cuál es la reacción de la gente cuando digo en la Semana Santa, les pregunto: ¿y el Viernes Santo no se les apetece un chanchito? Y veo pues el rostro de la gente y ¿qué está hablando no? Si no se puede comer carne, ¿no? Es Viernes Santo, ¿no? Pero el día domingo se están metiendo un atracón de 7 carnes. Pero eso es porque ellos no conocen la palabra, hermanos. Y si nosotros estamos llevando a la gente a Cristo, tenemos que entender que por ellos tenemos que también cuidarnos nosotros. Nosotros en nuestra libertad, porque dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. El corazón de Pablo, el espíritu de Pablo es tan bello que él prefiere abstenerse de comer carne, aunque en su libertad él puede hacerlo, por causa de los débiles en la fe. ¿Cierto? Ahora sí creo que lo hemos entendido todos. Bueno, volviendo a los niños, tenemos que encaminarlos
Tenemos que encaminar a nuestros niños, hermanos, como lo hacía el pueblo de Dios. Y vamos a ir a Deuteronomios, un capítulo precioso, el capítulo 6, del versículo 6 al versículo 7, nada más vamos a leer. Y estas palabras, está hablando de la palabra de Dios, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, este es un tiempo propicio, este es un tiempo ideal. Como nunca, nuestros niños, nuestros jóvenes están en nuestra casa por causa de la pandemia. ¿No es cierto? Entonces aprovechemos ese tiempo. Tú, padre, madre, que me estás escuchando, que me estás viendo, los tienes ahí a tus hijos para impartirles la palabra de Dios. Por eso este es un tiempo, un momento también de reflexión para recordar, hermanos, que una nación que no cuida a sus niños no tiene futuro. No permitamos que otros, el internet, los influencers, y tanto tipo raro que hay en la televisión y en otros lugares que están instruyendo a nuestros niños cuando esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Dejemos un legado glorioso a nuestros hijos. Y ese legado glorioso es sembremos en sus corazoncitos, en sus corazones de niños, de jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, en mi caso a mi bisnieta, la fe en Jesucristo y en su obra terminada en la cruz. Si los amamos, ese es lo más preciado que podemos dejarles, una fe firme que los va a llevar a la salvación y a la gloria eterna, hermanos. Esa es una reflexión para hoy día, hermanos. Y volvemos otra vez al punto. Jesucristo mostró quién es el más importante en el reino de los cielos. Los niños y los que son como niños. Y advirtió Jesucristo que no se debe despreciar a ninguno de los pequeñitos que creen en Él. Hermanos, tenemos a los niños en casa. Tenemos el futuro glorioso de nuestro país, si es que lo anhelamos así, en esos niños, a los que tenemos que guardar, cuidar, porque son lo más importante para nuestro Padre Dios. Y tenemos que instruirlos, tenemos que encaminarlos en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los niños del mundo. Te damos gracias en especial por los niños de nuestro Perú. Y particularmente te damos gracias, Padre, y ponemos un propósito en nuestro corazón de encaminar a nuestros niños para que ellos aprendan la palabra, tengan una fe que los lleve a la salvación, que crean en Jesucristo, que crean en tu amor, en tu bondad, en tu misericordia, que vivan por la gracia de Dios. Ese es el mejor legado que podemos dejarles, Padre. Danos sabiduría, danos entendimiento y pon en nuestra boca las palabras precisas, sencillas, pero muy profundas para que esos niños aprendan en su corta edad o en su juventud que tienen un Padre que los ama y que esta vida tiene sentido si ellos tienen a Cristo en su corazón. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén, aleluya, amén. Hermanos, que tengan un domingo glorioso en Cristo Jesús y nos vemos en el siguiente mensaje.